Vamos a dar la bienvenida a este cuarto taller de la colaboración de la comunidad de líderes de comunidades de deseo. Y hoy tenemos un tema muy hermoso porque nos vamos a dedicar a nosotros, a los líderes de estas comunidades, porque siempre tenemos que estarnos mirando hacia adentro. La salud mental nuestra es primordial para poder guiar nuestros negocios, así que tenemos una tremenda exponente del tema, una profesional, una doctora en salud mental que además se dedica justamente a la parte laboral. Así que vamos a presentar a Sonia Caraballo, a la doctora Sonia, que nos va a traer un tema relevante justamente a la salud mental y al estrés, todo laboral. Por favor, Así Sonia, es. todo tuyo. Gracias, Claudia, que me aplaudió. Gracias, gracias. Oh. Ya, chiquillos, bueno, buenas noches. Por allí nos estábamos saludando mientras entraban. Un gusto. Esto para mí, estoy súper contenta, súper feliz de estar en este ciclo de talleres, de verdad que sí. Y yo, antes de arrancar con nada, siempre tengo que agradecer a la Cote porque es quien ha generado esta comunidad y estos espacios en donde ya he ido conociendo a varios de los que estamos acá en sala. Y, porque he estado, yo creo que ya tengo un año, Cote, estando como asistente a las rutas de SEO, que son eventos presenciales como empresaria, y este espacio acá ha sido para mí súper importante que se haya abierto, así que bueno, siempre agradecer esa parte. Es un grupo bastante especial para mí y por eso les voy a compartir aquí un poquito de la presentación. Yo hago presentaciones porque si no, me voy, me difuso toda, no digo no voy al punto, así que es bien cortita y precisa. Ese sellito dorado es porque yo hablo de esto mucho, pero este sellito dorado es porque esta es una edición especial para Deseo. Y ya les voy a explicar el por qué esta es diferente y solo va a estar acá, porque justamente estamos compartiendo ciclos de talleres para líderes en una comunidad bastante definida. Entonces, de allí era que quería hablar yo del estrés, porque el estrés puede ser en cualquier parte de nuestras vidas. Entonces, quería empezar comentándoles quién soy yo y de dónde vengo. Este es mi Instagram. Mi nombre es Sonia Caraballo. Yo soy nacida en Venezuela, hecha en Venezuela. Allá yo me gradué, estudié medicina. Realmente la especialidad que hice allá la busqué a esa muñequita con el fonendo, porque yo realmente estudié allá neumonología, que es la especialidad conocida acá como broncopulmonar. Fue lo que siempre me apasionó, me encantó y todo eso lo estudié allá en la universidad y por cosas que muchos conocemos, pues después decidí emigrar acá y ese es lo que me pusieron en mi pasaporte cuando yo entré aquí. Este es 2017, entonces siempre guardo eso, además que me lo pedían mucho para montones de trámites y dije, esa foto me va a acompañar mucho tiempo porque aquí la vida cambia. Aquí empiezo no de cero, pero empiezo muchas cosas y todo eso influye en lo que me pasa después, porque resulta que emigrar, después de emigrar y ya más o menos instalarme, esto como les digo es 2017, viene la pandemia. Para el momento de la pandemia estoy yo recién homologada con mi título acá en Chile. Los médicos tenemos que homologar, pasar varios exámenes, montones de trámites. Una vez que eso pasa, viene la pandemia. Y bueno, todo el mundo tenía neumonía, así que yo tuve trabajo como loca, como nunca había tenido en mi vida. Muchas oportunidades de trabajar acá, de ayudar durante la pandemia, de ser primera línea, pero después de un par de años de eso, cuando ya viene bajando todo el tema de la pandemia, empiezo yo a sufrir de problemas de salud mental fuertes, que todavía eso se está pasando después de la pandemia, no solo en quienes trabajamos en salud, sino en cantidades de personas por los encierros, por las pérdidas familiares, por haber estado hospitalizados bajo aquellas situaciones que eran extremas, en fin. Pero en mi caso, allí esa afectación de mi salud mental fue la que me hizo cambiar el rumbo totalmente. Y después de yo homologar el título de médico general, decido no homologar la especialidad y digo, tengo que hacer una pausa aquí porque esto ya no está vibrando conmigo. Empiezo a hablar del problema que estoy teniendo y empiezo a conectar con montones de gente. Y yo pensaba que éramos solo los de los hospitales, que estábamos sufriendo de situaciones de salud mental. Y después empiezo a conocer gente y hablarlo, y que me encuentro gente como Ceci, que es ingeniero y pasó por algo similar. Y mi familia que estaba trabajando en cantidad de cosas, en recursos humanos, en gastronomía, tenían sus negocios y todos con estos temas. Y empiezo a decir, aquí hay un vacío
falta más ayuda. Para mí, los médicos que me atendieron, en algunos recibí ayuda y en algunos no tanto. Entonces dije, hay un vacío aquí que quizás yo pueda llenar y de ahí vino este cambio. Y entonces a partir de allí me tocó no solo reinventar cómo yo llevaba la medicina, porque me salí de toda la parte respiratoria y empecé a meterme más en lo que era la salud mental, a estudiar cómo trabajar esto, cómo lo podía hacer, no tenía mucho conocimiento, pero además se me ocurrió la brillante idea en aquel momento de no solo cambiar la parte médica, sino que se me ocurrió ser empresaria. Y ese es el por qué yo esta charla de hoy la hago diferente. Yo me enfoqué mucho en lo que yo viví, que era el ambiente del entorno laboral tóxico o difícil o pesado, y en tratar la salud mental en aquel entorno. Pero la verdad, muy poco he trabajado en las consultas lo que es la salud mental para las empresas, en los emprendedores como tal, en quienes tenemos empresas chicas o lideramos equipos, y cómo eso nos afecta o qué de diferente tiene. Pero en esta misma comunidad yo encontré un apoyo, un soporte, por eso puse esa imagen allí, porque cuando decidí ser empresaria lo hice prácticamente sola, me voy a empresa que tiene que ver con bienestar y a través de esa empresa es que yo empiezo a buscar comunidades, a ver qué están haciendo las demás personas, cómo hacen para emprender, en qué se apoyan y llego a Deseo y encuentro allí soporte. Es una de las cosas que he visto allí entre varios empresarios, nos hablamos, nos comunicamos, que cómo has resuelto tú esto, qué te está pasando por allá, esto está pasando por aquí. Y ese soporte ha sido algo fundamental en montones de decisiones que yo he tomado. Entonces, fuera del tema médico que yo he visto de salud mental como paciente que lo tuve y como médico, sé los desafíos que enfrentamos cuando lideramos empresas o proyectos para nuestra salud mental, no solo como trabajadores. Y eso es lo especial que tiene esta charla del día de hoy, que no la he compartido en ninguna otra parte. Y aquí hay varias cosas que yo he encontrado que son un desafío para mantenernos en equilibrio de nuestra salud mental y de nuestra calma al momento de emprender. Una diferencia grande, grande es el horario. Nosotros cuando somos empleados tenemos hora de salida, hora de entrada y todo lo que es para nosotros descanso, distracción, compartir con nuestras redes, familias, amigos, pareja, nosotros lo podemos incluso agendar y ya sabemos, por ejemplo, la mayoría de cómo se manejan los horarios, que sábado y domingo es para la familia, es para esto, o que después de tal hora yo voy a estar disponible. Pero cuando tienes empresa o lideras equipos de trabajo, sí te pueden llamar mucho a otros horarios, a veces se vuelve difícil poder controlar eso. Los que tenemos empresas sabemos que a veces la empresa no duerme y pasan cosas fuera del horario que tú pensabas, tú cerraste, aquí no hay más nada y llama a alguien con alguna situación y ahora tú eres el encargado. Entonces, esa cuestión de cómo manejar el horario y cómo ir ordenando cuando estás empezando, yo lo vi bastante complejo y vi que era difícil esta parte de dónde pones el límite. Porque si tú estás empezando, no sé quiénes están aquí, igual me lo pueden comentar, están invitados aquí a hablar y comentar. No sé si tú lideras desde tú mismo, tu empresa, y eres tú el equipo, o si ya tienes un equipo con el cual estás contando para trabajar en esa empresa. En mi caso, yo he pasado por las dos fases y aún así las dos fases han sido complejas. Aquí está la otra parte. Nosotros tenemos como empleados o trabajadores un horario, pero también tenemos unas responsabilidades y son estas y estas. Por ejemplo, en mi caso, tú sabes que tienes que atender esta cantidad de pacientes en este horario y después terminas y te vas. Y alguna vez puedes salir más tarde o más temprano, pero tú tienes que cumplir esto y ya. Ahora, en el emprender tenemos metas, tenemos cierres de mes, tenemos eventos que alcanzar, como por ejemplo este tipo de talleres, como por ejemplo la ruta. Y entonces hay algo que es un desafío, esto depende de lo que yo estoy haciendo, que esto fracase o no fracase, tiene que ver con lo que yo haga, con lo que yo decida, con el esfuerzo que yo ponga, que le pone un poquito más que lo del empleo. Entonces le pone un extra y hay una presión de que esto va a funcionar o no. El hospital en donde yo trabajé sigue funcionando muy bien después de que yo me fui, eso no cerró, nada, yo me fui entre otra persona, pero mi empresa no va a tener la misma suerte si yo mañana decido irme. Entonces hay una presión y una responsabilidad de que lo que pase allí tiene que ver con nosotros. Yo por aquí voy a estar pendiente del chat por si acaso. Y ahora aquí vamos con el tema estrés. Entonces, yo no sé si ustedes sabían que el estrés
se clasifica o se puede nombrar como un estrés bueno o un estrés malo. Por ahí con Ceci nosotras hablamos alguna vez en el live que no podemos esperar o que no podemos tener esa expectativa de que vamos a tener una vida cero estrés. El objetivo no es ese, no lo va a hacer porque es normal tener periodos de estrés. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que cuidar nosotros? Estas dos chicas están manejando dos niveles de estrés en la imagen y yo creo que se ve fácil de cuál lado queremos estar, cuál tipo de estrés queremos manejar. Por ejemplo, hay un estrés bueno en el que yo estuviera muy emocionada de que teníamos este webinar hoy, quería estar aquí a la hora y es algo más bien que me motiva, que me impulsa a que si yo por tener esta charla el día de hoy me hubiera sentido como esta otra chica que está, que se ve que ya no puede más. Muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de estar más hacia acá y menos hacia el otro lado? Lo que no quiere decir que nunca en la vida vayamos a estar agotados, eso puede pasar, pero justo de eso es que les quiero hablar hoy, cómo irnos conociendo y cómo irnos buscando nuestro equilibrio para estar manejando y dominando el estrés. Si ustedes vieron, el webinar no se llamaba Vida sin estrés ni nada por el estilo, sino cómo aprovecharlo, porque él va a estar ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar y a gestionar nosotros para que trabaje para nosotros? Ese es el objetivo acá. Entonces, quiero entrar aquí en esto. No lo puedo dejar pasar aquí. Un poquito esto. No sé si lo habían visto, si conocían esta parte, esta curva del rendimiento del estrés. Yo la terminé aprendiendo cuando hice este cambio que les dije de pasar a trabajar en salud mental. No la conocía, nunca la había visto, pero existe desde 1908 o 10, una cosa así, o sea, tiene un montón de tiempo. Y esto lo hicieron dos psicólogos que ellos expresaban todo esto, si se hace notar exactamente. Y además es una época muy movida, noviembre y diciembre, muchos eventos, graduaciones, muchas cosas, entonces hay mucho movimiento también. Pero miren, aquí hay una parte en donde relacionaban ellos el estrés y el rendimiento. ¿Ven? Y hay una parte de bajo estrés, de inactividad, que está allí en verde, donde estás como, no tengo mucho que hacer, tampoco tengo mucho estrés, pero tampoco estoy rindiendo mucho en ese momento de esa energía. Tampoco es que estoy fluyendo en hacer grandes cosas ni nada por el estilo. Entonces allí realmente no tenemos un buen rendimiento. Si ven en la escala del rendimiento está bien, bien bajito. Y hacia la otra esquina donde coloqué a la otra chica, estamos en el otro momento de bajo rendimiento y es este estrés en donde ya no lo puedo soportar y donde ya estamos es ansiosas o agotadas. Entonces, ese es justamente en donde tenemos como que evitar estar mucho tiempo, porque en algún momento puede pasar, pero tenemos que empezar a conocernos un poquito para tratar de mantenernos un poco más hacia la izquierda, ¿ok? ¿Y qué pasa con esto interesante? Que hay un pico de rendimiento en donde vamos a ser más productivos con cierto tipo de estrés, ¿sí? Porque el estrés realmente es una activación de nuestro sistema nervioso, eso es todo. Entonces, hay un momento en donde estamos suficientemente activos para que eso nos sirva para estar como están estos colores entre amarillo, naranjo, donde ellos hablan allí. Más o menos, me siento concentrada, con energía, motivada, segura de mí misma, productiva, ¿sí? Y ya empieza hacia el otro lado, un poquito más rojo, ansioso, distraído, fatigado. Entonces tenemos que tratar de estar del lado izquierdo de esta curva. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ahí están viendo un poquito, yo creo que todos nos podemos identificar con algún momento en el que hemos estado en alguna de todas estas. Entonces uno ya puede ir identificando en qué momentos nos sentimos más para acá y en qué momentos más para allá. Ya les voy a caer en la parte práctica para que lo llevemos mucho a tierra. Y no puedo dejar esto como médico de dejar como la alerta. ¿Cuándo hay una alerta? Lo que llaman las red flags. Ahí les puse montones de síntomas que están así en un orden aleatorio. Sin embargo, si hay un pequeño orden. Si ustedes notan del lado izquierdo, hay cosas como irritabilidad, desmotivación, falta de concentración, pero hacia el lado derecho ya hay dolores en el pecho, malestares digestivos, ya hay otras cositas que se ven un poquito más fuertes, ¿cierto? Cuando nos estamos yendo hacia este tipo de síntomas, en donde ya necesito aislarme, en donde ya mi apetito se está afectando, mi sueño, estoy teniendo síntomas físicos, un malestar físico, estamos ya cayendo en ansiedad. Y por eso es que el tema del estrés es equilibrarlo, manejarlo, para nosotros poder mantenernos en niveles de estrés que son saludables antes de caer en ansiedad. ¿Qué pasa? Yo les decía aquí, en la anterior, que nosotros en algún momento podemos estar
en un momento de me siento ansioso, distraída, fatigada, abrumada, en este pedacito en donde aún no está en rojo. Un evento grande que tuvimos, un gran lanzamiento, por ahí viene un Black Friday que quizás varios andan en movimiento con este tipo de situaciones, o si organizas eventos, bodas, graduaciones, como les decía, y después de que pasa uno de estos momentos, quizás te puedes sentir, estoy fatigado, estoy abrumado, puedo descansar, pero ahí todavía estamos bien. ¿Qué pasaría? No es lo mismo a que te mantengas allí meses, semanas. Si nos mantenemos allí todos los días despertando y sintiéndome fatigada, abrumada, fatigada, abrumada, fatigada, abrumada. Esa situación constante que ya se vuelve por semanas o meses es donde caemos en ansiedad, ¿sí? Y es lo que quiero que veas. Te estás repitiendo mucho ese tipo de frases o estás reconociendo mucho síntomas que están del lado derecho de la pantalla. Entonces allí, lo ideal, ya vamos a ver qué es pausa y pedir ayuda. Ahí pedir ayuda. ¿Cuál ayuda? Vamos a hablar de varias ayudas en caso de porque no existe una única solución a nada de esto. Pero cuando estamos todavía por aquí, en este ladito, que es donde les decía, el ladito más o menos naranjo, todavía estamos a un nivel de estrés manejable en el cual nosotros lo más importante que hagamos en este momento es la pausa, ¿sí? Estos son advertencias y eso es lo primero que podemos hacer para usar al estrés como nuestro amigo. Es no tratar de ignorarlo, no tratar de evadirlo, sino de escucharlo. Este tipo de cosas, este tipo de alarmitas, me siento un poco cansada, me siento que me estoy desconcentrando un poco, creo que me molesto muy fácil por cosas que no me molestaba. Te está diciendo, es momento de pausa o hay algo que no estamos pudiendo manejar. Entonces, eso, escuchar es lo primero. Escucha a tu cuerpo y a tu mente cuando te dice estas cosas. Entonces, miren esto. Yo le llamé el Strexito, esa fórmula. ¿Qué pasa? Lo vamos a ocupar para nuestro bienestar. Entonces, lo primero, lo más importante es lo que les decía, escúchate, siempre escúchate. Y ven que lo puse al medio de nuevo para que no se nos olvide volvernos a escuchar. Escúchate siempre. Digamos que estamos de este lado, la idea es pasar hacia el lado de la otra chica que está es Power, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero? Tengamos metas claras. Esto es algo que lo hemos visto en estrategia también, pero aunque no lo crean, esa parte de la estrategia afecta nuestro estrés. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el trabajo uno tiene unas asignaciones y ya eso te baja el estrés? Que tú no tengas que llegar al trabajo a preguntar qué tengo que hacer hoy. Eso ya no te genera estrés. El tú saber, hay una agenda, yo tengo que sentarme aquí, hacer esto, cumplir este tipo de actividades. Entonces, el que nosotros logremos tener una meta clara de qué es lo que se va a hacer en lo que sea que lo que vamos a hacer es ventas, los cierres de mes, que sea el evento que vamos a hacer, cuántas personas queremos tener allí, nos vamos a dar a conocer, qué es lo que queremos. Si la meta está clara y el objetivo está claro, es más fácil para ti llevar a tierra qué es lo que hay que hacer para alcanzarlo. Que si estamos por aquí y por allá, tengo que vender, sí, pero ¿cuánto? Tengo que hacer un evento de cuántas personas es que yo quiero que asistan. Si tú vas definiendo tu meta, eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, sí, es necesario el momento de sentarse y definir bien qué es lo que quieres. Tiene que resonar contigo, sea algo que de verdad sea algo que tú quieras hacer. Y lo otro, tiene que ser algo alcanzable. Tengamos metas que vayan siendo acorde a lo que estamos creciendo. ¿Nos cuesta llegar a eso? También busquemos ayuda, busquemos asesoría. Hay una comunidad espectacular en donde puedes buscar montones de tipos de asesorías. Entonces, si te sientes todavía muy en el aire, pues busquemos una asesoría y veamos. Valen la pena al 100%, se los aseguro. Y el tener la meta te va a permitir priorizar. Entonces, aquí, escúchate en cada momento. ¿Qué es mi prioridad? Por ejemplo, mi prioridad es, no sé qué tipo de emprendimiento tienen por aquí como para más o menos darles ideas, pero por ejemplo, que yo lo que quiera es vender un producto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo importante para mí si yo voy a hacer un evento, un Black Friday, vender una cantidad X o tener esta cantidad de ingreso de coaching? ¿Cuántas personas, cuántas coaches quiero? ¿Cuántas necesito en este mes? ¿Y cómo las quiero atraer? Entonces, yo voy priorizando. Realmente es importante para mí, por ejemplo, ir a todos los eventos presenciales que estoy viendo en este mes. Es importante para mí estar publicando en Instagram todo lo que hago a toda hora. Es importante para mí, para esa meta que yo me puse, pagar publicidad.
sentarme para dar publicidad, sentarme con alguien de marketing, porque si tú vas viendo eso y te vas escuchando, como está esta chica aquí pensando que será lo mejor para lo que yo quiero, vas priorizando. Y cuando vas dándole prioridad a lo que tú realmente quieres, realmente vale la pena que yo esté horas y horas diseñando, que esto yo lo hice muchas veces, diseñando en Canva imágenes bonitas para decir lo que quiero decir. Realmente eso es una prioridad o el mensaje igual va a llegar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas te va diciendo, ah, ya, es lo más importante, como ya yo sé que lo que yo quiero es llegar a una comunidad X, a esa comunidad, ¿dónde está? Se está reuniendo presencial, está online, está en este espacio, en este otro. Entonces mi prioridad va a ser estar allí y de qué manera. Y eso te va quitando estrés, porque la verdad es que en este momento hay tantas cosas, tanta información, que es difícil uno ver para dónde se va a enfocar. Síguete escuchando en cada momento. Y así tú vas a ir delegando, vas a ir haciendo prioridades. Y no sé si ustedes tienen equipos de trabajo. Yo he estado con equipos de trabajo, sin equipos de trabajo, pero siempre delegar es importante. Y esa lista de prioridades te va a ayudar a ver qué sí puedes delegar. Con delegar no me refiero a contratar a alguien y pagar un sueldo, porque ahora en este momento tenemos la maravilla de tener la inteligencia artificial a nuestros pies. Cuando me refiero a delegar, es que puedes usar cosas que pueden hacer otras personas, por ejemplo, o el software. Por ejemplo, yo que trabajo atendiendo pacientes que se puede parecer a la parte de coaching, podemos usar software de agendamiento, porque hay algo que en lo que se pierde tiempo, no digamos pierde, pero se gasta bastante tiempo, que es responder preguntas de cómo agendar, tú buscar la agenda, agendar a la persona, ver qué transfirió, qué te pagué, qué te lleve el comprobante. Entonces, ese montón de tareas, hay software que son súper accesibles en los que uno puede delegar. Delega el agendamiento allá y solo ponte a trabajar en otra cosa. A eso me refiero con que no necesariamente necesitas un equipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, equipos ya más grandes, bueno, ya sabemos que hay gente de marketing, sabemos que hay gente de contadores, no tenemos que ser el contador, el administrador, el que limpie el negocio, el que compre el producto, el que lo empaque. Entonces, de todo esto nosotros podemos ir buscando ayuda. Entonces, si tú tienes claro todas las actividades que se hacen en tu negocio, desde que lo abres hasta que lo cierras, tú puedes ir viendo qué pequeñas cositas alguien te puede ayudar. Hay servicios externos que tú puedes contratar como cosas pequeñas que te pueden ayudar. Entonces, eso de delegar me refiero a eso. Por ejemplo, yo a ChatGPT lo pongo a trabajar muchísimo a mi favor, porque lo pongo bastante a buscar cosas. Miren, ese éxito me lo buscó ChatGPT. Yo le dije, necesito una palabra chat que sea así, asá. Vamos a ponernos tú y yo aquí a pensar. Y entonces buscamos varias y yo le iba diciendo cuál me iba gustando. A eso me refiero, si podemos delegar un poquito, ¿sí? Y muy importante, se los comenté, pausa. Son muy importantes las pausas, ¿ok? Y aquí quería ir. Las pausas, ¿cuáles pueden ser? Y miren, yo hice una pequeña encuesta en mi Instagram hace unos días para que me dijeran qué les bajaba el estrés a toda la gente que me seguía. Y la verdad, esto también lo hemos hablado, es que no a todos nos baja el estrés la misma cosa. No, no bajar el estrés no es siempre meditar como está esta chica de blanco. Yo creo que todos nos vamos mucho a esa imagen. Desestresarme es esto, es apagar todo, no hablar con nadie, estar meditando. No necesariamente, porque no todos estamos en el mismo nivel de estrés y porque no todos tenemos las mismas personalidades ni se nos facilitan las mismas cosas. Entonces, muchos de nosotros nos desestresamos, por ejemplo, bailando. Y aquí les puse otra determinante que a veces es diferente. Quizás te desestresas aislándote un rato, descansando, o saliendo con tus amigas un momento. Bailar sola en tu habitación o bailar en otro lugar con tus amigas. Y puede ser diferente. Y aquí les dejo un tip. Eso te influye mucho en el tipo de trabajo que haces en el día. Suele pasar que quienes trabajan mucho atendiendo público se saturan y entonces quizás suelen descansar mejor en un espacio como este que les puse, un spa en donde la están atendiendo a esa persona ahora, ya no está él atendiendo todo el tiempo, sino que es un momento ahora me atienden a mí y me relajo y descanso y me aíslo, ¿sí? Pero quizás si eres alguien que trabajas, por ejemplo, solo en casa, por ejemplo, yo hago mucho también telemedicina, si estoy solo en eso todo el día, quizás me relaja llamar a una amiga, a mi hermana, vamos a vernos a las 6 y vamos a tomarnos un café, no sé qué, y en ese momento te puedes relajar. O si tu trabajo es muy inactivo, quizás te va a ayudar y te va a activar estos niveles de estrés buenos
el salir a trotar, a caminar, ¿sí? Se relaciona mucho con la actividad que hacemos también. Entonces tú puedes ir viendo qué cosas te agotan. Me agota hablar con tanta gente todo el día. Oye, quizás me relaja un poco, aislarme un poco, poner música como esta chica y bailar allí tranquila conmigo, ¿sí? O si estás muy solita, quizás te puede ayudar otro tipo de actividades. La pausa no es la misma y también se los quería dejar hoy aquí porque hay mucho esto de que la desconexión es desconectarte de todo, no es igual para todo el mundo. Quizás ya tú estás muy desconectada de todo normalmente y eso también te agota. Y miren, ¿cómo lo usamos? Solo tres cosas. Escúchate, enfócate en eso y desafíate con eso. Porque se los coloqué así. Les voy a volver a poner el ejemplo. Vamos a suponer aquí, saber que tú, como haces coaching, tú dices, viene el Black Friday y yo tengo unas mentorías a las que voy a lanzar al Black Friday para aprovecharlo y eso me está generando un malestar, me está poniendo a no dormir muy bien, me está poniendo ya en un momento que no es tan agradable. Escúchate. Y si quieres, anótalo. A mí yo escribo mucho, pero traten de bajarlo de la cabeza a un lugar donde lo puedan ver, a una presentación, a chat, a quienes ustedes quieran o hablarlo con alguien. ¿Qué es exactamente lo que me está preocupando de esto? Mi preocupación de este hito que quiero lanzar del Black Friday es que quizás pienso que no le falta algo, es que quizás siento que tiene poco tiempo, que son muchas actividades las que tengo que hacer hasta llegar allá, que la meta no la tengo muy clara. Es muy importante eso, no solo estoy estresada, porque a veces nos quedamos ahí. Estoy estresada, estoy estresada, estoy estresada y seguimos estresadas. Siéntate un momento y escúchate. ¿Qué es exactamente de esto lo que me está poniendo en este punto de parálisis? ¿Qué es ese estrés que ya no es tan bueno? Que solo me tiene pensando que estoy angustiada. ¿Qué es exactamente? Entonces, generalmente suelen ser ese tipo de cosas. Quizás no voy a llegar a la meta, creo que le falta algo a lo que estoy haciendo, creo que tengo poco tiempo. Ya, entonces definido, tú te vas a poder enfocar en eso, porque seguramente no es todo lo que quieres hacer lo que te está dando esa alarma, esa alerta. Cuando tú lo escuchas y lo bajas a tierra, te puedes enfocar en solucionarlo. Quizás lo estoy viendo muy cerca, ya, ahora la posibilidad de ponerlo más lejos, de acomodar la meta al tiempo que tengo, ¿sí? De enfocarnos en solucionar eso que me está causando el malestar, ¿sí? Y lo otro, les decía, te puede paralizar. Para evitar esa parálisis, no lo tomemos como algo, estoy estresada ya, pausa, me tengo que ir. No, tomémoslo como un reto que se nos dio en el camino. Vamos a desafiarnos. Si nos enfocamos y sabemos cuál es el reto, se va a hacer mucho más pequeño y más fácil. E incluso estos son momentos en donde se aprovecha. Cuando ya tenemos enfocado el problema, es el momento en el que debemos aprovechar porque ya tenemos el estrés, o sea, estamos activas, nos escuchamos, estamos enfocadas. Es el momento de me reúno con el equipo, hagamos lluvia de ideas, lo que me parece que tenemos que afinar aquí, que afilar es esto, o siento que mi presentación para ese día no está todavía del todo bien, ya me enfoco, entonces me desafío a mejorarlo. Y si lo estamos viendo de esa manera, baja muchísimo, muchísimo el estrés que nos causa que paraliza, ¿ya? Durante todos estos momentos, siempre la pausa. Y muy importante algo que a veces no hacemos. Quizás cuando ya tenemos en esta rutina de estar trabajando en liderar un equipo o en liderar una empresa, llegamos a cierta estabilidad en donde hay una rutina. Atiendo esta cantidad de gente, vendo esta cantidad de productos y estamos allí. Pero hace un año eso era mi reto, eso era lo que me estaba desafiando. Entonces, una vez que tú alcanzas eso, como lo escribiste, y este era el reto que yo tenía y me enfoqué y lo resolví, siempre, siempre celebra siempre, por pequeñito que sea. Y entonces hoy celebramos que nos tomamos una hora para revisar nuestro estrés, para ver este nivel, para aprender algo nuevo. Entonces hoy me celebro porque no siempre lo hacemos, ¿cierto? Entonces hoy me celebro que dije, sí, vamos a unirnos a estos talleres colaborativos. Hace meses yo le decía a la Cota, a mí me da miedo hablar en este tipo de reuniones, no me atrevería, no me atrevería, pero ese tipo de cositas uno se las va celebrando. ¿Y cómo? Con una pausa. Después de ese nivel de estrés y de esa liberación de adrenalina, cuando estamos logrando algo que nos propusimos, ten siempre planifica esa pausa, planifícala. Después de algo muy grande, trata de tomarte esa pausa para tú decir, oye, lo logré, o equipo, lo logramos. Entonces vamos a celebrar esto, con lo que sea, un cafecito, un desayunito, lo que sea, pero siempre tenlo ahí. Eso mantiene el buen ánimo, porque mantenernos alcanzando metas y metas y metas sin
analizar que lo estamos haciendo también agota bastante. Y cuando ves hacia atrás, dices, pasé todo el año en esto, pero celebrarlo también es súper, súper importante. Chiquillos, les dije que era, yo soy así cuando hago una presentación como, esto es lo que les tenía preparado para hoy. Espero que les sirva, que les ayude y por supuesto, para mí micrófonos abiertos, chat abierto, lo he estado leyendo acá, para lo que me quieran comentar o si tienen algún ejemplo que quisieran, ¿cómo hago yo en este caso? Y así hacemos algo práctico que nos ayude a todos también. ¿Cómo hago yo en este caso para solucionar este estrés que me pasa cuando tal cosa? Me parece, por mientras Y yo he estado hoy todo el día, voy a hablar para decirte que, primero, gracias por toda la información, súper buena. Creo que es súper bueno clasificar el tipo de estrés que uno está teniendo para poder entender en qué nivel estoy, si es preocupante, si tengo que ir al médico o todavía lo puedo solucionar yo. Y por otro lado, también el poder cuando estás colapsado, ¿cierto? Y tienes como estás totalmente nublado por estrés, poder hacerte la pregunta correcta, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que realmente me tiene así? sí, Para poder enfocarlo y poder solucionar. Ahí hay una manito levantada. sí, totalmente. Sí, Pamela, Hola, ¿cómo están? qué bien. Hoy súper contenta de estar aquí en el grupo. Yo me incorporé hace muy poco acá a la comunidad y me encantó tu charla, además que muy precisa, muy concisa, así específicamente hablar de lo que es importante considerar dentro del estrés. Y hay algo, quería compartir una experiencia que tuve cuando recién partí mi emprendimiento de forma independiente, porque yo soy enfermera de profesión y la verdad es que y lo ejercí casi 20 años, entonces para mí el tema del estrés era como una normalidad. Tanto así fue que lo normalicé tanto que una vez ya tuve que parar en el año 2014 obligadamente por un cáncer de tiroides. Entonces, de verdad, el cuerpo en algún momento manifiesta como consecuencia de todo el estrés que se va acumulando con los años. Entonces, me parece fundamental lo que tú estás hablando acá en esta charla, de poder tomar atención y estar consciente de lo que nos sucede, de cómo va respondiendo nuestro cuerpo, las señales. Y eso fue justamente lo que yo ignoré y normalicé el estrés como como algo normal en mi vida y no es normal. Hasta cierto punto es normal, como tú decías, ¿verdad? El estar con un cierto nivel de cortisol que nos permite funcionar finalmente. Pero cuando ya no hacemos la pausa, ¿cierto? Cuando no hacemos la pausa, entonces el cuerpo empieza a enfermar. Y eso es Sí, lo que total. no, es lo que tenemos que evitar. Y en una segunda etapa, cuando ya estaba 100% en mi emprendimiento y ya había dejado de la enfermería, también me vino un estrés muy fuerte porque yo tenía la creencia de que al ser independiente tenía que trabajar más. Entonces, nuevamente caí en la normalización de esto de no parar. Sí, Entonces, yo creo que es fundamental el poder, así como uno programa, tal cual como tú dijiste, genial, tener una agenda. O sea, todo esto, todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Programar cuánto es lo que tenemos que vender, a cuántos clientes le tenemos que hablar, etcétera. Tenemos que programar también el descanso, porque en general no lo tenemos programado. Lo hacemos no, cuando podemos. Cuando terminamos todo y resulta que ese todo en general no termina. no, Entonces, uno descansa cuando puede. Esa frase es muy frecuente escucharla. No, es que no he podido descansar. Es que no se así trata de es, no poder, se trata de organizar las pausas. claro. Entonces, y las pausas que sean pausas activas, ¿verdad? En el que nos permita liberar el estrés. Bailar, como tú decías, ¿cierto? Salir a caminar o a tomar un café. En mi caso, la verdad es que a mí lo que más me desestresa siempre es maquillarme,
hacer ¿Sí? mi skincare, ¿verdad? Y justamente eso es lo que yo enseño. Entonces, para mí es como algo que justamente mi trabajo que disfruto mucho. Y así que quería compartir esa experiencia que he tenido yo durante todos estos años con respecto al estrés, para también valorar la importancia de tomar atención a las señales. Así que muchas gracias por tu presentación. No, gracias, gracias. Excelente esa intervención, porque es que es verdad y es un punto también bastante, que bastante lo hablo, que esa normalización del estrés o de la ansiedad incluso, ya hay que irla cambiando, porque es demasiado común que se vea bien, que tú digas que no has podido descansar. Quiere decir que te está yendo muy bien en tu negocio, ¿verdad? Sí, Y sí, tú, la verdad es que y tu también salud. es como una señal de éxito no tener tiempo para nada. Sí, exacto. Es Y una creo señal que es de que un te está gran, yendo gran muy error. bien. Exactamente. Mi agenda está tan full que no he podido ver a nadie, pero Exacto, algo exacto, allí hay que mejorar, porque el cuerpo exacto. después lo cobra, realmente lo cobra, sea antes o después, pero sí pasa, porque tiene su límite, él tiene su límite. Y queremos ser muchas personas, pero no podemos, somos una y a medida que lo vayamos aceptando y igual las cosas se van a dar, igual las cosas se van a dar. Nosotros somos el alma de nuestras empresas, así que tenemos que cuidarnos muchísimo, muchísimo. Este, aquí a Isabel con manito levantada y después me voy a ir un ratito al chat que vi unos mensajes allí. Hola a todas. Hola Sonia, primero darte las gracias porque súper precisa, clara en tu charla, así que muchas gracias. Eh, yo compartirles un poco también el tema de las pausas. Eh, yo como de algunas formas, esta cosa que hay, muchas cosas que uno sabe que son buenas, pero no las practica. Como yo creo que todo el mundo sabe que hacer una pausa es bueno. Así como Sí. todo el mundo sabe que comer sano es bueno, pero no necesariamente lo hacemos. Y yo, de hecho, haciendo coaching y dedicándome a gestión emocional, tenía espacios, tengo todavía, cuando no hago la pausa. Es como decir casa herrero, cuchillo y palo, como, y no la hago. Entonces también un día empecé, me senté y dije, a ver, si a mí se me pasa el tiempo y no hago esto y después tengo una sesión y le digo a la persona lo que tú tienes que hacer o te recomiendo que, pues, en un minuto empecé a escuchar lo que le decía a la gente. Así como tú dices de eso de escucharse. Sí. Entonces empecé a decir, bueno, esta es una forma de escucharme, de escuchar lo que yo le digo al otro. Y ahí también empecé a instaurar cosas que para mí me han funcionado, que es como, por ejemplo, poner una alarma, porque tengo días en que veo que está súper full y pongo una alarma, o cuando pongo la agenda, digo, voy a darme entre persona y persona 20 minutos. 20 minutos porque 10 quizás me paso, otros 10 para tomarme el café, respirar y después volver a conectarme para atender a la otra persona, que es distinto a pasar de, se acaba la sesión, tengo 5 minutos, corro al baño, vuelvo y parto con la otra persona. Es distinto. Entonces, a mí me pasó y era lo que le quería compartir, que muchas veces a uno le pasa lo que uno está tratando de enseñar y mi enseñanza de eso fue, escúchate. Escúchate y pon en práctica lo que estás diciendo. Y para mí una de las formas de desestresarme, bueno, yo me dedico a la arte terapia, entonces para mí mi forma es a través del arte, que yo sé que no para todo el mundo es la misma. Hay gente que sale a correr, a mí salir a hacer deporte me estresa, entonces no, sé que es bueno, pero a mí no me funciona. Así que Sí, bueno, es que todos somos diferentes y eso es algo importante, que no hay un único consejo de cómo bajar la ansiedad, realmente que no lo hay. Hay eso. muchos y cada uno se tiene que ir escuchando cada vez más. Mientras más nos escuchemos, va a ser mucho más fácil. Por allí yo, por ejemplo, estaba comentando que hoy estuvo en un episodio así y no sabía exactamente cuál era esa emoción que estaba sintiendo, eh, pero yo creo que más importante es eh, revisa qué está pasando en cuanto a qué me está causando esto.
¿Qué me está causando este sentimiento, esta emoción que no está siendo tan agradable en este momento? ¿Por qué lo estoy sintiendo? O sea, trata de llevar la mente un poquito hacia allá. Esto me está viniendo, ¿por qué? Porque mañana tengo algún evento, porque hoy en la noche tengo que ir a hacer algo, ¿qué es lo que me está llevando a sentirme así? Y siempre es más difícil al principio, como todo en la vida, la práctica hace al maestro. Mientras más nos vamos haciendo ese tipo de preguntas, nos va haciendo más fácil cada vez y se van a dar cuenta que cada vez que te lo preguntes va a ser más rápido, vas a ir yendo como, no, es esto lo que tengo que mejorar porque esto es lo que me está diciendo el cuerpo que todavía no lo siento bien, esto es lo que yo quiero cambiar, es que tengo que hablar con esta persona de mi equipo porque algo que está pasando aquí es lo que me tiene así. Entonces ya uno va un poquito más allá, porque se trata sobre todo de esa parte, más que definir exactamente el sentimiento, es tomarlo como una alarma que se nos encendió allí y decir, ya, ¿por qué estoy sintiéndome así? O es simplemente que me ha faltado descanso, lo que decías, y saber si tú no lo programas, puede ser que una semana se te llene y tú digas, pero claro, con razón me siento así cuando ves hacia atrás la agenda, si es que no me tomé ese momento. Entonces, cuando no va viendo ese tipo de cosas, se va entendiendo un poquito más y además está esto, eso que tú decías, que también trabajo bastantes sesiones uno a uno en consulta médica, tú no vas a estar igual para esa persona que vas a atender cuando atiendes así sin descanso, tú no vas a estar a tu 100, no es lo mismo, no estás haciendo lo que tú quieres hacer, que es ser la mejor y ofrecer lo mejor, porque vas decayendo, te vas cansando, agotando, agotando, agotando. En cambio, esa pausa te hace mantenerte allí donde queríamos estar, en la parte productiva, te mantiene otra vez activa, descansé, me repuse, estoy aquí otra vez al 100. Entonces, que esas pausas no sean algo que nosotros vamos a agendar y en ese momento no estoy siendo productiva, no, sí, estás siendo muy productiva porque te lo estás agendando justamente porque sabes que esos 5 minutos los necesitas, ese extra, para estar otra vez al 100. Y eso es finalmente lo que tú quieres, estar al 100 en cada cosa que estás haciendo. Entonces, a eso realmente es que se refiere eso. Había otro mensaje, pero ya se me escapó. Yo no lo veo aquí. Aquí estoy, aquí estoy. De las pausas. Y uno lo va aplicando y quizás los primeros días no lo ves. Quizás los primeros días dice, ay, sí, ya hice la pausa y el cambio, pero todavía me siento igual. Persiste, persiste y síguete escuchando. Quizás el tipo de pausa, el tiempo, lo que estás haciendo. Y relaciónenlo a la actividad que hacen. Yo tengo actividades muy mixtas, entonces a veces descanso acostadita un rato oyendo música y a veces quiero salir a caminar porque pasé mucho tiempo sentada. Entonces, la actividad que haces también te ayuda. Y conocerte, ya Isabel sabe que el ejercicio no es exactamente lo que más le relaja. Yo cuando pregunté, la mayoría sinceramente se fue a la música. Mucha gente, eso me imagino que es algo que te desconecta un rato, escuchar música. Y además, algo muy versátil, porque lo puedes hacer sola, con gente en tu casa, en la oficina, ponerte unos audífonos y puedes escuchar esa música que para ti es algo que te lleva a un momento feliz, de calma. Entonces, es algo que es lo que más me respondieron realmente. Sí, yo también. De hecho, es parte de ese dio la idea acá. Propongo dejar establecida como pausa mental obligatoria la ruta de deseo. Te voy a decir, lo hemos dicho en la ruta. Esto también es un momento de nosotras, de ver gente que se va volviendo amiga, de reírnos un rato, de compartir. Así que sí, totalmente ese tipo de actividades también puede ser parte de tu descanso, de tu momento que es para ti. En ese momento ahí nadie está atendiendo nada, estamos concentradas y estamos allí concentradas en la energía que se da en ese momento. Así que sí, así es. Y bueno, para mí siempre el consejo es que, que se cuiden mucho, porque realmente si nosotros estamos bien, todo lo demás va a salir mucho mejor. Que se escuchen muchísimo y que así como quieren tanto que ese negocio se levante, así se cuiden ustedes porque ustedes son ese motor. Así que nada, muchas gracias otra vez, Cote, de verdad, súper feliz por las intervenciones de ustedes también, muchas gracias. Y bueno, Linda, espero que les sea útil y nos vamos a ver el sábado. falta aquí, ¿ah? No, no te voy a dejar hasta que le respondas a todos. Ay, ¿qué me Aquí faltó? ¿Qué me John, faltó? sí, en el chat, John dejó un mensaje que dice, hoy me pasó, no logré identificar tan fácil la emoción. No sabía si era miedo, ansiedad, para poder verlo de frente y lograr solucionarlo. Sí, ese era el que había visto que le comentaba que en ese caso, más que definir la emoción,
vale bastante la pena hacerse esa pregunta de por qué me estoy sintiendo así en este momento, porque te lleva a la parte de enfocarte en cuál es el problema que me está causando esto o la situación. A veces no son problemas, a veces son una situación que no nos dimos cuenta que había que resolver y es el cuerpo el que te lo está diciendo, tu inconsciente está analizando por ahí otras cositas. Entonces, Uy, yo la tenía en enredé ese porque ya le caso, había respondido. Aquí me dice que ya te había, que ya le había contestado, fui yo. que Fui sobre yo quien todo, no, pero siempre es bueno, que sobre todo vale mucho la pena eso, en ese tipo de situaciones, a veces, eh, hacerte esa pregunta te va a cambiar el enfoque que tienes en ese momento, porque te lleva a esto que todos los que estamos aquí estamos liderando empresas o equipos de trabajo o en trabajos independientes y nosotros queremos estar en ese modo resolver, ¿verdad? Para tener el éxito que queremos que nos propusimos. Entonces, en el momento de me siento mal y empiezas a pensar, me siento mal, ¿qué es lo que tengo? ¿Será que es esto? ¿Será que es aquello? ¿Será que es lo otro? Vamos a hacerle ese pequeño cambio de ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Estoy durmiendo bien, yo ayer dormí bien o me quedé mucho tiempo haciendo esta presentación, o si comí a las horas o me distraje mucho porque estaba muy entretenido en lo que estaba haciendo. Me gusta atender muchos pacientes, entonces estoy atendiendo muchos y no comí a la hora que tenía que comer. Revisa exactamente por qué te estás sintiendo así en ese momento y eso te va a llevar a solucionarlo mucho más fácil. De verdad que sí. Y como les digo, no se sientan mal si al principio no lo tienen tan claro. Esto es algo que se entrena, es algo que se entrena y que yo de hecho cuando tenía esta presentación hoy temprano le decía a mi esposo, esta charla es algo que yo tengo que terminar de dominar, ¿no? Nunca lo vamos a terminar de dominar, siempre tenemos que seguirnos escuchando. Porque yo también pienso, no es que yo voy a llegar al punto en el que nunca me voy a agotar o me voy a cansar, porque también hay situaciones que uno no planifica y que te cansan y que te agotan, pero sí puedo ya estar más consciente después de años en este tema y de como decía Isabel, de estárselo diciendo a la gente, yo también me tengo que escuchar y decir, ok, yo también necesito mis pausas, yo también necesito escuchar qué está pasando para recuperarme, para poder estar allí. La idea no es que nunca vas a estar del otro lado de la curva, pero sí que ojalá hoy que estuvimos aquí todos nosotros, seamos a partir de esta noche un poquito más conscientes, solo un poquito más cada vez. Y eso nos va a ir llevando a estar más tranquilos, de verdad que sí, y mucho más productivos. También me gusta quitarles esa expectativa de la vida sin estrés, mala, malísima. Hace mucho daño pensar que nunca te vas a estresar porque dices, estoy mal. No, no. Es un estrés, gestionémoslo porque él va a estar ahí. Y es eso lo que les quiero dejar. Así que no, gracias, gracias a todos, de verdad que sí. Muchas, muchas gracias, Sonia. Un aplauso de grupo. El Excelente. grupo, porque esto estuvo bueno. Ah, sí, de la comunidad. Muchas Exacto. personas te van a ver grabada también en la plataforma de YouTube. Así que te agradecemos. Pueden seguir a Sonia en sus redes sociales. Por favor, dinos cuáles son o si las tienes en la presentación para que las muestres. Y Perfecto. que vayan a tu consulta. ¿Cómo se conectan contigo si tienen temas para consultarte directamente? Claro, y si creen que tienen alguien que de verdad ya esté pudiendo necesitar una atención como tal, aquí está. Yo Ahí. tengo un software de agendamiento, como les dije, porque me volvía loca. Me estresaba muchísimo respondiendo, revisando la agenda, no sé qué, está confirmando si te vas a conectar, no te vas a conectar. Entonces, en ese mismo Instagram, lo primero que está en el link del perfil es ese software de agendamiento para que se puede ver horas disponibles, valores, todo, no sé qué, y una información un poquito más detallada exactamente a qué se va esa consulta. ¿Y cuáles son las consultas que tú atiendes por estrés? ¿Qué más? Es lo que más atiendo, porque realmente me enfoco en trabajar la medicina en la salud mental. Y como realmente yo empecé a trabajar en forma general salud mental, pero me empezó a pasar que el 90% de las personas venían por temas laborales. Entonces dije, ya vamos a trabajar todo lo que es ambiente laboral, vamos a hablarlo, vamos a hacer webinars, vamos a esto. Eh, y claro, este es un ambiente laboral independiente. Tiene sus diferencias, pero también nos puede llegar a estresar si no lo gestionamos, tal cual que el empleo, digamos, tradicional. Maravilloso. Bueno, ya saben,
si no están pudiendo gestionar su propio estrés, entonces contactemos a la doctora Sonia en su Instagram y ahí tiene su plataforma de agendamiento. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos pronto en el quinto taller con Claudia Barrena, que está por ahí. Levanta la mano, Claudia, por favor. Nos Sí, vemos por ahí el está. sábado a mediodía de hora Chile. Así que nos vemos muy pronto para seguir hablando de salud mental. Un Sí, beso. riquísimo. Feliz Gracias a noche. todos. Feliz semana. Feliz semana. Muy bien.